Buenas noches. Muchas gracias al Padre Helio por su invitación para hablar esta noche aquí. Quiero expresar antes de iniciar que es una alegría para mí, además de ser un honor estar en esta casa, una alegría poder hablar un sábado por la noche a un grupo tan nutrido de jóvenes en la ciudad de La Plata. Sobre un tema tan hermoso como el que nos congrega hoy aquí, que es presentar la vida y la obra de San Agustín de Hipona, un santo padre y doctor de la Iglesia, que es entre ellos de los más conocidos que hay, y acerca del cual existe una más abundante literatura. Presentar en una semblanza introductoria, como le puse allí como subtítulo a esta clase, a San Agustín es una tarea sumamente ardua por la magnitud extraordinaria de la obra y también de la personalidad de San Agustín. Yo dije que hay una bibliografía amplísima escrita sobre San Agustín. Es una bibliografía amplísima tanto por el número cuanto por la diversidad de los temas y del tipo de trabajos que existen acerca de la figura de Agustín y acerca de su pensamiento. Lo único que yo trataré de hacer hoy es introducirlos al conocimiento elemental de la figura de San Agustín. Ustedes tendrán en mano probablemente, quizá no todos, pero sí la mayoría, dos esquemas que nos van a servir de guía en esta clase y al mismo tiempo de primera introducción. Como se trata de presentar la vida y la obra, lo que yo he tratado de proporcionarles en este esquema es, primero que nada, una cronología fundamental de la vida de San Agustín. Y esto lo voy a presentar de entrada para que a partir de ahora quede establecido. La vida de San Agustín transcurre entre el año 354 y el año 430 de la era cristiana, de manera tal que es una figura de la segunda mitad del siglo IV y de la primera mitad del siglo V. En la vida de San Agustín podemos destacar tres fechas fundamentales: la de su nacimiento a la vida temporal en el año 354. San Agustín nació en Tagaste de la Numidia. Dentro de un momentito vamos a ver en el mapa dónde está eso. La segunda fecha fundamental es la de su bautismo, que tuvo lugar en el año 387, para la Pascua del 387, en la ciudad de Milán, ¿no? San Agustín es bautizado en esa fecha por el entonces obispo de Milán, San Ambrosio, otro de los grandes padres de la Iglesia de lengua latina. Y la tercera fecha de referencia fundamental es la de su muerte en Hipona, sede de la cual era obispo, en el año 430, también en el África. Al decir o referirme a estas tres fechas, apareció también la ubicación geográfica básica de la vida de Agustín, que tiene dos escenarios: el África, el septentrional, entre lo que hoy día es Argelia y Túnez, y dos ciudades italianas, que son Roma y Milán. O sea, San Agustín nace y vive, como ustedes ven aquí en esta cronología, hasta el año 381-82 en el África, en el África mediterránea occidental. De ahí se traslada a Roma. Entonces tenemos otra etapa de la vida de San Agustín que transcurre en Italia, primero en Roma y después en Milán y en las afueras de Milán. En Milán es bautizado, como dije, retorna después de su bautismo al África. Antes de eso, por supuesto, de Milán vuelve a Roma, en Roma se embarca para el África, pero antes de embarcarse en Roma muere su madre,
que lo ha seguido a Italia. Unos años después de que él llegase a Italia, la madre también lo sigue a Italia y se encuentra con Agustín en Milán. Ustedes tienen ahí una serie de fechas que las voy a recorrer para ubicarnos en lo que sería el esquema de la biografía de San Agustín. Yo dije que nace en Tagaste de Numidia, siendo sus padres un funcionario imperial llamado Patricio, que era pagano, y su madre una cristiana llamada Mónica, como ustedes todos sabrán, Santa Mónica. San Agustín tuvo un hermano llamado Navigio y una hermana de la que no sabemos el nombre. Era el mayor de los hermanos de Agustín. Sus estudios primarios tienen lugar en la ciudad natal, en Tagaste, que era una pequeña villa, aunque tenía cierta importancia en la ruta comercial que atravesaba toda la Numidia y el África proconsular, y unía el África proconsular con la Mauritania. Esto enseguida lo vamos a ver en el mapa, no se preocupen. Después de los estudios en Tagaste, su ciudad natal, pasa a estudiar gramática en Madaura, ¿sí? Que es una ciudad que está muy próxima, también en el confín entre la Numidia y el África proconsular. Y después, ahí lo tienen la fecha 365, ¿no? Es decir, cuando tenía alrededor de 9 años. Pasa a lo que sería una escuela secundaria, preparatoria, una escuela de estudios ya de segundo grado, ¿no? Que era lo que se llamaba la escuela de gramática en esa época. Y luego pasa a una escuela de retórica. Eso hay que corregirlo, discúlpenme, ahí hay un error que hay que corregir, táchenlo y pongan donde dice 370, estudios en Cartago, debe decir ahí, ¿sí? Pasa a la gran ciudad, la ciudad más importante que había en el norte del África occidental, que era Cartago. Cartago era la capital del África proconsular. Y ahí es donde San Agustín lleva adelante sus estudios de retórica. Allí nace el hijo de San Agustín, Adeodato. San Agustín, a partir del año 370-71, pasa a vivir junto con una mujer con la que nunca se casa. Después vamos a tratar de explicar por qué es eso, pero como dicen en las confesiones, al presentar su vida y al arrepentirse de todas sus faltas, él convivió con esta mujer desde este momento hasta la época de su bautismo, y según dice él, le fue fiel siempre, ¿no? De manera tal que no hay que pensar tampoco en un Agustín disoluto o don Juanesco, como se pintan en algunas semblanzas cinematográficas o pseudobiográficas. Pero sí es cierto que no se casó con esta mujer. Las razones no las podemos saber tampoco, porque no constan en ningún documento histórico, pero es de suponer que podía haber un impedimento para el matrimonio. Eso suponen los autores, ¿eh? Lo cierto es que se trata de una unión concubinaria, no estaba casado San Agustín, no se casó. Advirtamos que no se trata de un cristiano tampoco, ¿eh? San Agustín hasta este momento no es un bautizado, ¿eh? En el 373 vuelve a su ciudad natal, Tagaste, y ahí empieza a enseñar retórica. En las confesiones nos relata ahí, pone un episodio muy interesante que es la muerte de un amigo que le causa un dolor enorme, y después abandona Tagaste nuevamente y se radica en Cartago, ahora ya como profesor, ¿sí? Enseñando retórica a partir del 373. Y ahí tenemos una etapa importante en la vida de San Agustín, entre el 373 y el 380-81, que es su profesorado como maestro de retórica en Cartago, que va unido a su vez o asociado a su adhesión al maniqueísmo, ¿sí? Voy a explicar de qué es el maniqueísmo, pero el maniqueísmo es básicamente una doctrina que es de origen persa, una doctrina religiosa que era de tipo sincretista y de tipo gnóstico. Y San Agustín se adhirió, aunque no plenamente nunca, al maniqueísmo, con cierto entusiasmo, podríamos decir,
siempre fue oyente del maniqueísmo. Los maniqueos tenían dos tipos de miembros, digamos así. Los oyentes, que eran los que se adherían, pero no eran los miembros perfectos de plena adhesión, y los iniciados o perfectos, como se llamaban, que eran los auténticos maniqueos, ¿no? Y San Agustín siempre perteneció al grupo de los oyentes. Pero la desilusión por el maniqueísmo se va haciendo cada vez más profunda hacia el final de esta etapa, que son unos 9 años, él lo dice él mismo en las confesiones, ¿no? De adhesión al maniqueísmo mientras permanece en Cartago y mientras dura su tarea como profesor de retórica en Cartago. Bien. Desencantado en ese periodo finalmente del maniqueísmo, ¿no? Del cual descubre las contradicciones intrínsecas, los errores que la razón no puede aceptar, decide partir para Roma, además porque los alumnos en Cartago eran sumamente indisciplinados, hasta armaban tumultos, ¿sí? Había grupos que eran tumultuarios directamente, que irrumpían en las clases y impedían que se siguiese dando clases. Bien. Pero él habla en realidad de la indisciplina general que había en Cartago y decide irse a Roma. Ahí parte para Roma y se dedica a enseñar retórica en Roma. Ahí se sitúan varios episodios, conoce ahí una figura que le llama mucho la atención, que es Mario Victorino, un gran rétor romano, perteneciente a la aristocracia senatorial romana, que era el cabecilla de lo que sería la resistencia pagana en Roma frente al cristianismo. Y mientras San Agustín está en Roma, se produce la conversión de Mario Victorino al cristianismo, cosa que llama mucho la atención de este joven. Hago una aclaración. Durante todo esto yo dije, San Agustín no es cristiano, todo te porque no está bautizado. Sin embargo, era hijo de una madre cristiana y había recibido instrucción cristiana desde su infancia de su madre. De manera tal que no tenemos que imaginarnos tampoco un Agustín que desconoce totalmente la doctrina de la fe cristiana. Ese no es San Agustín histórico tampoco. San Agustín ya de niño ha recibido de su madre una formación elemental en la fe. A medida que ha ido creciendo y ha ido estudiando, esa adhesión a la fe se va a ir diluyendo, ese conocimiento inicial de la fe no va a arraigar en él, aunque sí hay una raíz que nunca pierde, y es el respeto por la religión de su madre y una profunda, podríamos decir, adhesión, o diríamos adhesión más bien afectiva, podríamos llamarle, al nombre y a la persona de nuestro Señor Jesucristo, aunque no entendía bien nada acerca de quién era Jesucristo. Él mismo lo dice en la confesión. Nunca pensaba en Jesucristo como verdadero Dios y verdadero hombre. Pero sí el nombre de Cristo lo atraía profundamente, y uno de los atractivos que tiene el maniqueísmo para él es precisamente que nombran a Cristo, y no solo nombran a Cristo, sino al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, interpretándolo a su manera, ¿no? Según, como dije, una doctrina que es gnóstica y sincretista a la vez. Tendré un ratito de explicar qué es eso. Pero él dice, por ejemplo, que nunca eligió como camino la vía de la pura filosofía, porque los filósofos no sabían nada de Cristo y no hablaban de él, ¿no? De manera tal que no hay que imaginarse, es un Agustín todavía no cristiano, no bautizado, pero no nos imaginemos un San Agustín que no sabe nada del cristianismo, eso tampoco. Fíjate, hago acá una advertencia, ¿no? Hay muchas biografías de San Agustín, pero la tarea biográfica es una tarea historiográfica, y en la historia uno tiene que atenerse a los datos, a los datos que traen las fuentes. En el caso de San Agustín tenemos sus propias obras que contienen muchísimos datos biográficos, no solo las confesiones, sino el epistolario, ciertas obras que son de polémica, en las cuales alude a circunstancias, situaciones reales que atraviesan su vida. Los sermones también están llenos de datos históricos, de manera tal que su obra misma es una mina extraordinariamente rica de datos históricos. El epistolario, a su vez, también, no solo las cartas que él escribe a personajes importantes, como San Jerónimo, por ejemplo, sino cartas que él recibe de estos personajes que nos permiten situarnos en contextos históricos muy precisos. Y después tenemos la más antigua biografía de San Agustín, que la escribió San Posidio, que fue sucesor suyo en la sede de Hipona, discípulo suyo y sucesor suyo, ¿no? Es la primera biografía. Ya una vez muerto San Agustín,
tenemos la primera biografía que se ha escrito sobre él, que es la de San Posilio. De ahí en más, a lo largo de los siglos, tenemos un montón de biografías hasta llegar a nuestra propia época, ¿no? Pero quiero hacer una consideración marginal de este esquema que estoy presentando. La biografía tiene que atenerse siempre como obra historiográfica, que es a los datos que poseemos. Bueno, eso a veces resulta difícil cuando uno lo que quiere hacer es presentar al personaje para demostrar una tesis suya propia, ¿no? Eso es lo que el historiador no debe nunca hacer. Tiene que tratar de presentarlo con el mayor rigor objetivo que sea posible. En esta escueta presentación es lo que estoy tratando de hacer, y hago hincapié en algunas cosas que suelen distorsionarse acerca de San Agustín, ¿no? Por eso estoy mencionando ciertos detalles o haciendo hincapié en ciertos datos que a veces en las biografías populares o en ciertas obras de carácter cinematográfico, televisivo, que circulan también, ¿no? Existen por lo menos dos acerca de San Agustín. Una que se hizo en los años, principios de los años 70, que la filmó un famoso director italiano de cine, que se llamaba Rossellini, que es muy floja desde el punto de vista histórico, flojísima. Y después hay otra mucho más reciente, que está hecha por la RAI y con coproducción con otras productoras europeas, que a mí también me parece profundamente distorsiva de la figura de San Agustín. Esa ya es de los años 90, es bastante nueva esa. Bien. Hago mención de eso porque quizás ustedes han visto alguna de estas, sobre todo la última. La otra ya es más rara, pero la última película biográfica que es sobre San Agustín. Bien. Lo tenemos a San Agustín entonces llegando a Roma, enseña retórica en Roma, también con su escuela propia, pone su cátedra en Roma de retórica. En Roma tampoco le va muy bien, él lo dice en las confesiones, sobre todo porque los alumnos tenían la mala costumbre de no llegar al fin de año, al final del curso, sino que retirarse antes y sin pagar. Así que no podía sustentarse de su oficio San Agustín en Roma, y consigue un puesto oficial en una escuela en Milán. Milán en ese momento era desde el punto de vista político mucho más importante que la propia Roma. Ahí ya tendríamos que ubicarlo en un contexto histórico general. Doy una cosa muy escueta, pero Roma en realidad deja de ser el centro político del orbe romano que Roma ha creado a fines del siglo III, con lo que se llama la Reforma de Diocleciano. Diocleciano saca el gobierno del Imperio Romano de Roma. ¿Sí? Roma a partir de ahí deja de ser la capital política del Imperio Romano. Diocleciano tiene un sistema llamado tetrarquía. Y en la tetrarquía había 4 sedes de gobierno, 2 llamadas augusteas y 2 cesáreas, y una de las sedes augusteas era Milán. ¿Sí? Cuando, después de la muerte de Diocleciano, el sistema de la tetrarquía se extingue en poco tiempo, pero queda la división del imperio en Oriente y Occidente, por lo menos como división administrativa. Diocleciano había quedado 4 grandes prefecturas, pero de esas 2 eran de Oriente y 2 de Occidente. Y la sede de gobierno para todo el Occidente imperial va a ser Milán, que era la sede augustea del esquema de Diocleciano. Esto hasta el siglo V, en que la sede del gobierno imperial va a pasar a Ravenna, de Milán a Ravenna. Bien. Pero en la época de San Agustín, Milán es la capital política del occidente imperial, ¿no? Y Constantinopla, por supuesto, es la capital donde reside el emperador, ¿no? Si ustedes ubican cronológicamente a Agustín, les hago notar que Agustín, les dije, es de la segunda mitad del siglo IV, primera del siglo V. Hay por lo menos 2 acontecimientos históricos en ese periodo que tengo que mencionar para ubicarlo en el contexto histórico general a San Agustín. Primero que nada, en el año 380-381 tiene lugar el segundo concilio ecuménico de la historia de la Iglesia, que es el primer concilio de Constantinopla. Siendo emperador Teodosio I y siendo papa San Dámaso.
Este concilio, segundo de la historia de la Iglesia como concilio ecuménico, recuerdan, ¿no?, condena el error de Macedonio, que así como Arrio había negado la divinidad del Hijo, negaba la divinidad del Espíritu Santo. Y por eso se dice que estos dos concilios expresan definitoriamente la fe trinitaria de la Iglesia, ¿verdad? Y de hecho, del concilio de Constantinopla surge la fórmula que llamamos símbolo niceno-constantinopolitano, ¿verdad? El credo de Nicea y Constantinopla. Esto acontece, fíjense, hemos dicho 381-82, parte San Agustín de Cartago hacia Roma, ¿no? Es justo el año siguiente al año del concilio primero de Constantinopla. ¿Está claro? Bien. Entre el 378 y el 380, Teodosio I ha emitido una serie de edictos por los cuales termina de realizarse lo que podemos llamar la cristianización jurídico-política del Imperio Romano. La había empezado ya un predecesor de Teodosio, que es el emperador Graciano, suprimiendo los aportes del Estado al culto pagano. Pero Teodosio, en los edictos que emite entre el 378 y el 380, deja fuera de la ley el culto pagano, o sea, lo declara ilegal, contrario al derecho. ¿Está claro? Este también es un fenómeno importantísimo, que es contemporáneo de la vida de San Agustín. ¿Se entiende? El culto pagano deja de ser lícito en el orbe romano. Hago una aclaración: esto no significó una persecución contra el paganismo análoga a la que hubo contra el cristianismo en los siglos en que el cristianismo era considerado culto ilícito. ¿Está claro? Siglo I, II, III, hasta los edictos de licitud que emiten en el año, a comienzo del siglo IV, ¿no es cierto?, 303, 304, los emperadores Constantino y Licinio, en Milán y en Constantinopla, según el acuerdo de Milán, perdón, 312-313, dije mal la fecha, discúlpenme. En 312 a fines de 312 se encuentran estos dos emperadores en Milán y hacen lo que se llama el Pacto de Milán. Y en el 313, a comienzo del 313, emiten los dos edictos gemelos por los cuales el culto cristiano pasa a ser lícito en el orbe romano. ¿Está claro? No religión oficial del imperio, como todavía se sigue diciendo en algunos textos con total incorrección historiográfica, ¿no? Sino que lo que hacen Licinio y Constantino es darle al cristianismo la licitud como la tiene el culto pagano y como la tiene cualquier religión en el imperio romano, salvo el cristianismo. ¿Está claro? El cristianismo pasa a ser culto lícito, 312-313. Pero ahora las persecuciones en realidad vuelven con Juliano el Apóstata a mediados del siglo IV. De otra manera, no la manera cruenta que habían tenido durante los siglos de los mártires. Pues, lo que quiero decir es que la ilicitud del paganismo no va a llevar a una persecución sistemática del paganismo análoga a la del cristianismo por varias razones, ¿no? Una, porque el culto pagano no es la profesión de una fe, como sigue el cristianismo, empezando por ahí, ¿no? Y segundo, que los emperadores lo que van a hacer en rigor va a ser suprimir o suspender los grandes centros de culto que había en las grandes ciudades, ¿sí? De ahí que, fíjese, pagano quiere decir que habita en los pagos, o sea, en el campo más que en las ciudades, ¿no? Y el culto pagano se va a refugiar más bien en las pequeñas aldeas, en las pequeñas ciudades, en los templos menores, más chiquitos, que van a seguir existiendo durante un buen tiempo, ¿eh? Recién Justiniano I, a mediados del siglo VI, va a tratar de suprimir todos los templos que quedan de culto pagano en el Imperio Romano, ¿sí? Estoy hablando de más de un siglo después, un siglo y medio después prácticamente, de los edictos de Teodosio. Bien, además, el quedar el culto pagano fuera de la ley, insisto, es algo profundamente unido a la fe cristiana de estos emperadores que son cristianos, ¿no? Graciano, Teodosio. ¿A qué me refiero? Me refiero a que el culto pagano no es Jesús un bien, sino que es primariamente un mal. Es decir, es un culto idolátrico. Es poner
a quien no es Dios en el lugar de Dios. Un mal puede ser tolerado si es inevitable tolerarlo. Nunca promovido y nunca considerado como un bien. ¿Está claro? Y eso es lo que la Sagrada Escritura enseña a cualquier cristiano, ¿no? El culto que no es al Dios verdadero es un desvío del hombre, es un extravío que lo aleja de la verdad y del bien. Y de hecho, una ley prohibitiva es siempre una ley prohibitiva ¿de qué? Y primariamente de algo bueno, ¿no? De algo malo, perdón. Uno puede prohibir yo estaba pensando otra cosa. Uno puede prohibir un bien solamente cuando lo hace en pos de un bien mayor, ¿no? El prohibir el mal es primariamente una obligación, ¿se entiende? Uno lo puede tolerar solamente cuando no lo puede suprimir de ninguna manera, ¿no? Pero tolerarlo es siempre con restricción, a sabiendas de que es un mal. Eso es la tolerancia, fíjense. Se tolera no lo que es bueno, sino lo que es malo, ¿no? Uno puede, y ahí vino mi confusión recién, uno puede prohibir un bien en vistas a un bien mayor, como existen ciertos preceptos que uno puede renunciar a cierto bien inferior en vistas a un bien mayor, ¿no? Y puede quedarle prohibido a alguien expresamente según su estado de vida, por ejemplo, un bien menor en relación a que abraza un bien superior, un bien mayor. Acá no se trata de eso. El concepto que funda este régimen, digamos así, este régimen jurídico-político que cristianiza el imperio en este terreno, es el concepto de que el culto pagano, por ser un culto idolátrico, es un mal que hay que evitar, ¿está claro? Y que hay que tratar de desterrar del orbe romano. Este también es un hecho que es contemporáneo de la vida de San Agustín, este hecho histórico que menciona. Bien. San Agustín entonces está en Italia enseñando retórica en Roma hasta el 382. Comienzo del 383 se traslada a Milán, donde consigue, dice, un puesto oficial, ¿no? Y en Milán tiene lugar, ahí se encuentra con su madre, que ha ido a encontrarse con él en Italia. La madre ha quedado sola en el África. Agustín en realidad cuando se va no le dice que se va a ir a la madre, porque sabe que la madre se opone a que se vaya y se va a Italia, pero después la madre lo sigue, ¿sí? Mónica se encuentra con él en Milán, donde dice Agustín era asiduo en todas las celebraciones piadosas que hacía el obispo Ambrosio, en el orar en la iglesia durante horas, porque Ambrosio introduce en la iglesia de Milán en ese momento vigilias de oración extensas, ¿no? Porque, claro, sigue abierto un conflicto importantísimo que es el del arrianismo. El arrianismo ya ha sido condenado, pero sigue habiendo arrianos en el imperio. Y el arrianismo, que en el oriente ya en esta época empieza a desaparecer, en el occidente todavía sigue con cierta actividad, ¿no? Bien. Pero el encuentro importantísimo que acontece aquí en este momento es de San Agustín con San Ambrosio. San Ambrosio, obispo de Milán, lo va a sacar a Agustín de un problema que tenía Agustín ya desde su juventud, desde su época de estudios de retórica en Cartago, en que había tratado de acercarse a las escrituras cristianas. Agustín es un hombre que está siempre en búsqueda de su adolescencia, en búsqueda, ya voy a enfatizar ese aspecto, en búsqueda de la verdad. Ese buscar la verdad es un anhelo constante de Agustín, ¿sí? Aún en sus extravíos lo que está buscando es siempre la verdad. Y precisamente porque busca la verdad, el extravío no termina nunca de extraviarlo. Está claro, pasa por diversos errores, pero finalmente, por gracia de Dios, llega al puerto de la verdad. Pero eso también va unido a que su corazón es un corazón que sinceramente busca la verdad. Esto es algo que también para hoy día es muy importante reflexionar sobre San Agustín, así como eso que dije recién del régimen político cristiano, que hoy podría ser ampliamente discutido desde parámetros que son totalmente distintos y hasta opuestos a los del contexto histórico de San Agustín, pero que no tienen nada que ver ni con el espíritu cristiano, ni con la mente de San Agustín, si lo que quieren significar es el diferentismo religioso, por ejemplo, ¿no? Es decir, que todas las religiones son iguales, valen lo mismo y dan todas igual. Uno puede pensar en un régimen político de mayor o menor tolerancia para
cultos que no sean la verdadera religión, de tolerancia, o sea, permisión de algo que es malo con las restricciones adecuadas, nunca promoción ni nunca igualdad de derechos, porque la igualdad de derechos implica identificación de la verdad con el error y del bien con el mal. Está claro lo que he dicho, ¿no? Si usted iguala derechos, el derecho es lo que es justo, lo que se le debe a cada quien. Ahora, a la verdad y al error no se le deben lo mismo, ¿eh? Y a la religión verdadera y a las falsas religiones no se le debe lo mismo. Pensar que tienen el mismo derecho es pensar erróneamente desde la raíz. Uno puede decir, todos los hombres tenemos el mismo derecho. Los hombres tenemos derecho a lo que tenemos derecho, pero no a cualquier cosa. No se habla de derecho subjetivo acá. Se trata de un derecho objetivo, que si usted a la religión verdadera le da el mismo derecho que a religiones falsas, está cometiendo una injusticia. ¿Está claro? Insisto que usted puede tolerar en cierto contexto y por razón de justicia la existencia de algún grupo que siga el error o que no se adhiera a la verdad de la fe cristiana, pero esa tolerancia no implica nunca la equiparación absoluta con los derechos que tiene la religión verdadera. Y este otro tema que he introducido de la búsqueda de la verdad también es un tema de extraordinaria actualidad, porque parece que la verdad no importa para nada. Y San Agustín es un testigo de eso, del ordenamiento del hombre a la verdad. La existencia humana, si no es búsqueda de la verdad, y si no es adhesión a la verdad en la medida en que la haya, no tiene sentido, es una vida inhumana. Y el cristianismo lleva a su plenitud esto, porque el Señor Jesucristo es la verdad misma. De manera tal que si nosotros queremos sacar, de esta presentación inicial que estoy haciendo, una cosa importantísima de la vida de San Agustín es esta adhesión a la verdad y la búsqueda permanente de la verdad, ¿no? Y una adhesión que debe ser proporcional a la verdad hallada. Eso también, en cuanto San Agustín haya algo como la verdad, se adhiere a eso y se adhiere comprometidamente a eso, digamos, en cuanto encuentra algo como verdadero. Y por eso cuando encuentre la fe, o cuando encuentre la verdad en sentido propio y pleno, se va a adherir plenamente a la fe y le va a entregar la vida entera, ¿no? Pero en esta conversión juega un papel importantísimo Ambrosio, porque Agustín ha tenido un problema enorme durante años, y es su incapacidad de entender las Sagradas Escrituras. Ya siendo estudiante de retórica en Cartago, trató de volver a la lectura de textos que conocía por referencia de su madre. Él dice que se acercó a las Escrituras, pero no pudo, no se entusiasmó para nada, por dos razones. Una sumamente superficial, que él mismo la denuncia como tal y se confiesa de eso, ¿no? Porque encontraba que los textos latinos de la Escritura eran muy torpes literariamente si uno los comparaba con otras cosas que él estaba acostumbrado a leer, y sobre todo los grandes retores latinos como Cicerón. Y segundo, porque encontraba en los relatos, sobre todo del Antiguo Testamento, cosas que le parecían incomprensibles, absurdas y hasta repugnantes, ¿no? Es decir, había dos problemas. Uno, superficial, digo, de carácter meramente literario, de gusto literario, y otro, más profundo, que era la incapacidad para entender las Escrituras, ¿no? Él mismo dice también en las confesiones que no tuvo la humildad para preguntar a otros y pedir que se las explicaran. Trató de entenderlas por sí mismo y fracasó olímpicamente, y en ese fracaso hay también una parte de su alejamiento del cristianismo y adhesión al maniqueísmo. Pero con San Ambrosio va a encontrar ahora una fuente de sabiduría bíblica. San Ambrosio es uno de los grandes comentaristas de la Escritura del siglo IV. Fíjense que contemporáneos de San Agustín aproximadamente son San Ambrosio y San Jerónimo, ¿no? San Jerónimo, el gran biblista y traductor de las Escrituras. Yo mencioné hace un rato al Papa Dámaso. El Papa Dámaso le encarga a San Jerónimo la revisión de la Vetus Latina, o sea, de la versión latina hecha a partir de la versión griega de los 70, que era la que se usaba en las iglesias de lengua latina. Y después le va a encargar la traducción directa de los originales hebreo y griego, del Antiguo y del Nuevo Testamento respectivamente, al latín, ¿no? Eso en vida de San Agustín, San Jerónimo. Pero San Ambrosio, que no es un biblista al modo de San Jerónimo, San Ambrosio sí un gran comentarista de las Escrituras.
y es un comentarista formado fundamentalmente en la escuela, en la tradición de la escuela alejandrina, y en gran parte deudor de las exégesis origenianas, pero que adapta él a su propia mentalidad sobria, austera, de hombre formado en la tradición latina, y une esa capacidad de encontrar el sentido espiritual profundo de las escrituras a una gran sobriedad en la exposición de las mismas, ¿no? Y estas dos cosas lo van a traer a San Agustín de tal manera que van a ser un elemento fundamental de su conversión, ¿no? San Agustín tenía en la lectura de las escrituras un problema, y San Ambrosio le va a descubrir ¿qué cosa? El sentido profundo de las escrituras, más allá de la letra, el espíritu, diríamos, para decirlo con los padres de los primeros siglos. O sea, la lectura espiritual de la escritura, la lectura de la escritura en el Espíritu Santo y en el sentido propio y profundo que tiene en la fe de la Iglesia. Eso es lo que va a aprender con San Ambrosio. Y por eso los sermones de San Ambrosio le van a abrir el camino de la conversión a la fe cristiana de San Agustín. Bien. Esos son años de dudas, de vacilaciones, pero al mismo tiempo de deslumbramiento con las riquezas de la doctrina cristiana. Que San Agustín, por primera vez ya maduro, fíjense que San Agustín, ya estamos en el año 384, 85, San Agustín está en los 30 años, ¿sí? 30, 31. En este momento San Agustín es que descubre la riqueza, la profundidad, la hondura de la doctrina cristiana. Esto va unido a esta conversión a la fe, va unida a una conversión de su mentalidad filosófica también, que según él mismo cuenta en las confesiones, tiene que ver con la lectura de libros de los platónicos. Sobre este tema hay literatura abundantísima, ¿sí? Estudios amplísimos, como los de Adorno, quiénes son los platónicos de San Agustín, qué influjos tienen, ¿sí? Plotino, Porfirio, qué cosas, hasta dónde. Hay dos cosas que no cabe dudar. Hay algunos textos que seguramente leyó traducidos al latín, ¿no? Ya sea de Plotino, ya sea de Porfirio. Hay otros autores mencionados, incluso cosas del propio Platón. San Agustín, el primer contacto de San Agustín con la filosofía es ya desde su adolescencia final y su juventud, digamos, cuando con la lectura del Hortensio de Cicerón, que esto cuando empieza sus estudios de retórica en Cartago, queda deslumbrado con la filosofía como búsqueda de la sabiduría. Y dice que, él mismo dice que a partir de ese momento su vida cambió, porque a partir de ese momento conscientemente consagró su vida a buscar la verdad y la sabiduría, ¿no? Eso también hay que tenerlo en cuenta. El itinerario de San Agustín es un itinerario centrado en, como dije, en la búsqueda de la verdad y en el amor por la sabiduría, aún a través de sus extravíos parciales, ¿no? O extravíos rotundos, como en el caso de la adhesión al maniqueísmo. Ahora, sin embargo, la lectura de estos libros, él mismo vuelve a decir, le produce una especie de explosión en la mente, porque hasta ese momento, dice, él no había podido pensar realmente en ninguna realidad que no imaginase o que no se representase como material. Si uno lo quisiera expresar en términos claros, habría que decir que hasta ese momento San Agustín no había descubierto o no había desarrollado del todo el plano de la abstracción metafísica, digamos, en su inteligencia. Porque aun cuando hablase de cosas trascendentes, dice, me las representaba como siendo materiales. Y no podía pensar en nada sino bajo la forma de lo material. Y recién la lectura de los platónicos, aquí en este momento de su vida, lo va a sacar de esa inmersión de la inteligencia en lo material. Atención, no estoy diciendo que él pensase que existía solamente el mundo material. No, eso nunca. Pero las realidades trascendentes también se las representaba, eso nos dice él mismo, ¿no? A modo de realidades materiales. Como si fuesen cierto tipo de cuerpos o de realidades materiales. No podía pensar adecuadamente, dice, auténticamente nada que no fuese materia. Es una especie de materialismo en la abstracción intelectual, ¿no? Por eso dije, es como si no hubiese pasado nunca hasta ese momento a la plena abstracción metafísica. Y ese es el efecto fundamental que la lectura de los platónicos va a ejercer en él. Él ha leído algunos textos indudables que, según los eruditos, insisto, son básicamente Plotino, Porfirio,
que más que platónicos son gnósticos platonizantes. Pero San Agustín los leyó siempre con una lectura sumamente parcial y mejoradora, diría yo. Ahí obviamente lo acompañaba la gracia de Dios, porque lo que él saca de esos textos es lo que tienen de bueno y de noble, digamos así, y pasa por alto lo que tienen de racionalista, de gnosticista, ¿no? Encuentra cierta médula metafísica de estos textos y eso es lo que él rescata de ahí y lo que les, en ese momento da fruto en su propia inteligencia. Fíjese, acá hay una cosa también que quiero señalar: su conversión espiritual total a la fe cristiana va unida a cierta conversión intelectual también San Agustín, ¿no? Él lo destacan las confesiones. Bien. Porque una le abre camino a la otra, es decir, esta captación de realidades separadas, puramente espirituales, ¿no? Lo pone frente a una realidad nueva, y esta realidad, como él la entiende ahora, es una realidad que le abre el camino de la adhesión auténtica a la fe cristiana, ¿no? A la cual, insisto, lo va a aproximar San Ambrosio. Y por supuesto, las oraciones de su madre, como él dice siempre, ¿no? En el año 384-85 ya San Agustín experimenta su conversión a la fe. Los conflictos y angustias de la conversión en el plano intelectual y en el plano moral, sobre todo en este segundo. Y porque él se ve acá llamado a entregar la vida entera a esta fe que ha descubierto, esta verdad de la fe, ¿no? Y eso le origina ciertas dudas, conflictos, todo lo que tiene que abandonar, de lo que tiene que separarse, ¿no? Hasta el famoso tole lege, ¿no? Porque él entiende que esa conversión implicará que él se consagre totalmente al Señor en cuerpo y alma. ¿Está claro? Hay un radicalismo en la conversión de San Agustín, de la cual al descubrir la verdad en Cristo, implica para él entregarse totalmente a Cristo. Y no, porque su madre proyecta que después del bautismo se case, ¿no? Se haga un matrimonio cristiano, ¿sí? Pero eso no pasa por su mente, no como posibilidad, no está en su... Hasta le consigue una candidata ahí en Milán, Santa Mónica. Pero no pasa por la mente de Agustín esto. San Agustín entiende que esa conversión además lleva sobre sí la conciencia de haberse extraviado, de haber rechazado a la Iglesia como camino de salvación, de haberse unido a una secta errónea, extraviada, llena de errores oscuros, ¿no? Y eso en la conversión va a avivar en él un espíritu de humildad y de penitencia que solamente, según ese ritmo de su conversión, encuentra eco y sentido y significado en una entrega absoluta al Señor que ha descubierto, ¿no? Y entonces quiere entregarse a Dios en cuerpo y alma y llevar vida monástica, ¿está claro? Hasta que eso no queda claro y despejado en su mente, son esas angustias, esos tironeos, ¿no? Hasta que en un jardín oye aquella voz que dice: toma, lee, y él abre las Escrituras y lee un pasaje de Pablo encareciendo y elogiando la vida seria, ¿no? Y entonces ya ahí le desaparece todo conflicto y ve un camino abierto por voluntad de Dios, ¿no? Bien, pero la conversión, después se retira en Casisia, cuando escribe sus primeras obras literarias conocidas, y luego el bautismo en Milán por San Ambrosio. Bueno, tenemos la muerte de Santa Mónica, ya dije, muere cuando están por irse, ¿no? Una vez que es bautizado, al poco tiempo ya decide volverse a Tagaste para hacer vida monástica, ¿no? Y se va con su madre para embarcarse en Roma. En el puerto de Roma, que es Ostia, muere Santa Mónica. San Agustín va a Tagaste, se establece en Tagaste y organiza un pequeño monasterio con amigos que han estado con él en Italia. Se retira. Su hijo también va, a Deodato, que muere precisamente en estas fechas. Alipio, ¿no? Su gran amigo. Y hacen un monasterio, pero en el 300, esto es 388-89, fíjense, en el 391 el obispo de Hipona lo manda a llamar. Y
lo ordena sacerdote. Esto lo digo así y fue así, es decir, no es que le preguntó, ¿usted quiere, le parece? O San Agustín tenía la vocación de... No. El obispo Valerio ha oído hablar de San Agustín, ha leído cosas. San Agustín ya empieza a escribir en Casiciaco, como dije, y a partir de ahí, ahora vamos a ver la obra literaria, sigue escribiendo toda la vida, ¿no? Con una intensidad extraordinaria, que lo convierte en el escritor patrístico más fecundo de todos, el más fecundo de todos. Las obras completas de San Agustín son monumentales en cualquier época. Es un escritor de una magnitud única. En Migne, las obras de San Agustín son como 12 volúmenes. Ustedes saben lo que es Migne, ¿no? La patrología de Migne. Son tomos así, a 2 columnas, ¿no? Imagínense lo que son 12 volúmenes de eso, ¿no? Yo, para hacerles un catálogo de las obras principales, acá nomás, en una letrita chiquitita que ustedes podrán leer porque son jóvenes, ¿no? 3 hojas, ¿no? De títulos nada más. Títulos. Bien. El obispo Valerio lo llama y le dice que lo va a ordenar presbítero. San Agustín se resiste, pone una serie de objeciones, el obispo no las atiende, le dice que no le parecen razonables, que él tiene que ser sacerdote al servicio de la iglesia hiponense. Y a partir de ahí entra a vivir en Hipona, ¿no? Pero trata de compaginar su vocación monástica con esta nueva situación de vida sacerdotal y forma una especie de, no monasterio en sentido propio, pero sí de comunidad de sacerdotes que viven al modo monástico, ¿sí? Junto al obispo Valerio. En el 395, Valerio, que ya es próxima a su muerte, decide consagrarlo obispo y presentarlo a los hiponenses como su sucesor. ¿Está claro? Y lo hace. De nuevo, pues, San Agustín se opone. San Agustín tiene muchas expresiones acerca de la responsabilidad del obispo, ¿no? Y aquello famoso de con ustedes soy cristiano y ese es nombre de consolación, para ustedes soy obispo y ese es nombre de templor, ¿no? Les dice a los hiponenses, después hablándoles como obispo. Fíjense eso, pues eso también es importantísimo, ¿no? Pero esa dignidad a la que es exaltado es para él siempre una responsabilidad enorme delante de Dios y en relación con los que le han sido confiados, ¿no? A partir de ahí, la muerte de Valerio, que es poco después de la consagración de Agustín, San Agustín pasa a ser el obispo de Hipona. Y es un largo episcopado que dura del 396 hasta el 430. Muy bien. La obra de San Agustín, si ustedes se fijan, ¿no? Empieza en el retiro de Casiciaco, yo les dije poco antes de su bautismo, ¿no? Que es en la Pascua del 387, se retira a una finca rústica cerca de Milán, propiedad de un amigo de Agustín, con varios de sus amigos, y ahí se dedica a escribir. Y ahí empieza la obra literaria de San Agustín que conocemos, ¿no? Con lo que se llaman los diálogos filosóficos de San Agustín, contra académicos, de vita beatos, la vida plena, la vida dichosa, feliz. El de orden, sobre el orden, los soliloquios, inmortalidad del alma, la cantidad o dimensión del alma, el tratado sobre la música. Que los empieza ahí y los termina ya estando en África de nuevo. Bien. A partir de ahí tenemos una lista de obras enormes que ahora vamos a recorrer brevemente, pero antes de eso vamos a hacer una pausita, porque si no esto se hace un poco pesado. Vamos a ver un poco las imágenes que yo traje, ¿no? Bueno, este es un cuadro pintado en el siglo XIX por un pintor belga que representa a San Agustín y a Santa Mónica, ¿no? Pero mientras ustedes miran este cuadro, yo voy a leer un texto, que es el texto que está asociado a este cuadro. ¿Qué representa esto? Leo en Confesiones, libro 9, capítulo 10.
estando ya inminente el día en que había de salir de esta vida, se refiere a su madre, a Mónica, que tú, Señor, conocías y nosotros ignorábamos, que estaba próxima a la muerte de Santa Mónica. Sucedió a lo que yo creo, disponiéndolo tú por tus modos ocultos, que nos hallásemos solos yo y ella, apoyados sobre una ventana, desde donde se contemplaba un huerto o jardín que había dentro de la casa, allí en Ostia Tiberina, donde, apartados de las turbas, después de las fatigas de un largo viaje, recobrábamos fuerzas para la navegación. Allí solos estaban en Ostia, preparándose a tomar el barco que los llevaba de nuevo al África, ¿no? Agustín y Mónica. Allí solos conversábamos dulcísimamente y, olvidando las cosas pasadas, ocupados en lo porvenir, inquiríamos los dos delante de la verdad presente, que eres tú, cuál sería la vida eterna de los santos, que ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni el corazón del hombre concibió. Abríamos anhelosos la boca de nuestro corazón hacia aquellos raudales soberanos de tu fuente, de la fuente de vida que está en ti, para que, rociados según nuestra capacidad, nos formásemos de algún modo idea de cosa tan grande. Y como llegara nuestro discurso a la conclusión de que cualquier deleite de los sentidos carnales, aunque sea el más grande, revestido del mayor esplendor corpóreo, ante el gozo de aquella vida no solo no es digno de comparación, pero ni aun de ser mentado, levantándonos con más ardiente afecto hacia el que es siempre el mismo, recorrimos gradualmente todos los seres corpóreos hasta el mismo cielo, desde donde el sol y la luna envían sus rayos a la tierra. Y subimos todavía más alto, pensando, hablando y admirando tus obras, y llegamos hasta nuestras almas, y las pasamos también, a fin de llegar a la región de la abundancia indeficiente, en donde tú apacientas a Israel eternamente con el pasto de la verdad, y es la vida la sabiduría, por quien todas las cosas existen, así las ya creadas como las que han de ser, sin que ella lo sea por nadie, siendo ahora como fue antes y como será siempre, o más bien, sin que haya en ella fue ni será, sino solo es, por ser eterna, porque lo que ha sido o será no es eterno. Y mientras hablábamos y suspirábamos por ella, llegamos a tocarla un poco con todo el ímpetu de nuestro corazón, y suspirando y dejando allí prisioneras las primicias de nuestro espíritu, tornamos al estrépito de nuestra boca, donde tiene principio y fin el verbo humano, en nada semejante a tu verbo, Señor nuestro, que permanece en sí sin envejecerse y renueva todas las cosas. Fíjense ustedes que aquí Agustín nos está presentando en este bellísimo texto esa ascensión contemplativa, ¿no?, en que están unidos él y su madre en Ostia Tiberina mientras miran por la ventana hacia el mar, ¿no? Empiezan recorriendo las obras de Dios por las obras corpóreas, ¿no?, de la tierra, suben a los cielos, ¿no? Y después pasan de allí a las obras espirituales y consideran las almas, dice, ¿no? Pero traspasamos nuestras almas y empezamos a contemplar ¿qué cosa? La región de la vida eterna. Y en ella, más allá de ella, a la sabiduría eterna misma, que es Dios, el que no cambia, el que es, no ha sido ni será, dice, sino que siempre es. Este ascenso contemplativo nos presenta un tema constante en toda la vida y la obra de San Agustín. La vida y la obra de San Agustín son una vida y obra ascensionales. Y este también es un tema que podemos recoger de esta clase, ¿no?, como un eje temático. Este mirar hacia lo alto. ¿Qué es lo que decimos? Lo que nos dice la liturgia en el diálogo introductorio al prefacio en la misa del rito romano, ¿no? Arriba los corazones, porque el contemplar hacia lo alto es una actitud del centro del espíritu del hombre, ¿no? Es que el corazón esté dirigido
hacia lo alto. Si no, no se puede contemplar ascensionalmente. Y si no se contempla ascensionalmente, no se puede vivir ascensionalmente. Es decir, vivir en la tierra, pero dirigiéndonos hacia Dios. Y por eso me gusta a mí esta imagen, que no es una imagen cultual, obviamente, no es una imagen de culto, es una imagen religiosa que representa esta escena, ¿no? Pero yo creo que la representa además de una manera muy hermosa, ¿no? Porque nos presenta a la madre y al hijo unidos en ese acto de contemplar, ¿no? Y además con vestimentas que eran propias de la época, ¿no? Eso también es una cosa interesante de esta pintura. Termino la lectura. Y decíamos nosotros, si hubiera alguien en quien callase el tumulto de la carne, callasen las imágenes de la tierra, del agua y del aire, callasen los mismos cielos y aún el alma misma callase y se remontara sobre sí, no pensando en sí. Si callasen los sueños y revelaciones imaginarias y finalmente si callase por completo toda lengua, todo signo y todo cuanto se hace pasando, puesto que todas estas cosas dicen a quien les presta oído, no nos hemos hecho a nosotras mismas, sino que nos ha hecho el que permanece eternamente. Si, dicho esto, callasen, dirigiendo el oído hacia aquel que las ha hecho, y sólo él hablase, no por ellas, sino por sí mismo, de modo que oyesen su palabra, no por lengua de carne, ni por voz de ángel, ni por sonido de nubes, ni por enigmas de semejanza, sino que le oyéramos a él mismo, a quien amamos en estas cosas, a él mismo sin ellas, como al presente nos elevamos y tocamos rápidamente con el pensamiento la eterna sabiduría que permanece sobre todas las cosas. Si, por último, este estado se continuase y fuesen alejadas de él las demás visiones de índole muy inferior, y esta sola arrebatase, absorbiese y abismase en los gozos más íntimos a su contemplador, de modo que fuese la vida sempiterna cual fue este momento de intuición por el cual suspiramos, ¿no sería esto el entra en el gozo de tu Señor? Mas ¿cuándo será esto? ¿Acaso cuando todos resucitemos, bien que no todos seamos inmutados? Tales cosas decía yo, aunque no de este modo ni con estas palabras, pero tú sabes, Señor, que en aquel día, mientras hablábamos de estas cosas, y a medida que hablábamos nos parecía más vil este mundo con todos sus deleites, díjome ella, Hijo, por lo que a mí toca, nada me deleita ya en esta vida. No sé ya qué hago en ella, ni por qué estoy aquí, muerta toda esperanza del siglo. Una sola cosa había por la que deseaba detenerme un poco en esta vida, y era verte cristiano católico antes de morir. Superabundantemente me ha concedido esto mi Dios, puesto que despreciada la felicidad terrena, te veo siervo suyo. ¿Qué hago, pues, aquí? Estas son las palabras de Santa Mónica donde termina este episodio, ¿no? Pero antes de eso, San Agustín, después de esa contemplación de todas las criaturas que culmina en Dios el Creador, nos ha llevado a través del pasaje siguiente, ¿no?, a lo que podríamos llamar el carácter místico de todo el espíritu y el pensamiento de San Agustín. Habrán advertido ustedes que San Agustín dirige ahí su mente y el anhelo de su corazón ¿a qué? A una unión directa con Dios, a oírlo a Él mismo, más allá de todas las cosas a través de las cuales nos habla, ¿no? Y esta tensión mística es también la clave de toda la vida y obra de San Agustín. Yo dije que San Agustín ya desde jovencito busca la verdad, pero esa búsqueda de la verdad es en el fondo la búsqueda de Dios, que es la verdad subsistente, como él lo llama, ¿no? Dios es la verdad subsistente. Pero cuando la luz de la fe descubre esta verdad subsistente, que es el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, San Agustín se transforma en un místico, es decir, en alguien que vive del misterio, en el misterio y para el misterio. Atiéndase que la mística no es una cosa separada del ser cristiano o que es una especie de don particular para algunos. En la perspectiva de los padres de la Iglesia y de la gran tradición cristiana, la mística no es otra cosa que la culminación propia de la vida cristiana. Toda la vida cristiana es mística porque vida en el misterio. Tamistica, en la lengua de los padres griegos de los siglos II y III, no es otra cosa que las cosas que pertenecen al misterio de Cristo y a los misterios sacramentales, es decir, a los sacramentos del bautismo, de la confirmación y de la Eucaristía principalmente, a todos los sacramentos en general. Las cosas místicas son las cosas del misterio.
y a través del misterio entramos, ingresamos en la vida mística. San Agustín aquí une el comienzo de la vida cristiana en el bautismo a ese fin que él mismo dice: ¿cuándo será esto? Cuando todos resucitemos. Es decir, lo proyecta al fin último, no solo de la vida personal, sino de la creación entera, ¿no? Hay una proyección escatológica de la fe cristiana que es inseparable del espíritu místico y de la tensión mística. Pero esto es esencial al cristianismo, y en San Agustín esto es constante, es permanente, y es uno de los ejes de toda su vida y de su obra. Vamos a ver otras imágenes. Bueno, esta es la imagen más antigua que hay de San Agustín, es esta. No es muy antigua tampoco, es una ilustración de un manuscrito, ¿no? Pero nos lo presenta también con vestiduras propias de su época, ¿no? Sentado leyendo, y ya mayor, ¿no? Esta es una imagen hermosa, a mí me gusta mucho esta también. Esta es del arte indiano, de estilo cusqueño, ¿sí? Conocemos el arte hispanoamericano de los siglos XVI, XVII, XVIII, ¿no? Sobre todo en la zona del Perú y del Alto Perú. Es el bautismo de San Agustín, ¿no? San Ambrosio lo está bautizando, está ahí arrodillado frente a la pila, ¿no? Claro que es una imagen de bautismo como era en esa época, no como era en la época de San Agustín. Pero este son imágenes de San Agustín de un pintor alemán del siglo XV, se llama Pacher, austríaco, que pintó todo un retablo sobre San Agustín. En el centro del retablo está San Agustín como uno de los 4 grandes doctores de la Iglesia Latina, que son los que tienen en el medio, ¿no? San Jerónimo, San Agustín, San Gregorio Magno y San Ambrosio. San Agustín es el de la casulla negra, ¿no? Y los otros dos son otras figuras que son parte del mismo retablo. En una está San Agustín sentado, escribiendo, ¿no? Y con el Espíritu Santo encima de él, ¿no? Aleteando. Y en la otra San Agustín leyendo las Escrituras y hace que el demonio se la sostenga, ¿no? Lo tiene vencido, derrotado con su sabiduría, y el demonio le sostiene las Escrituras. Bien. Bueno, la iconografía de San Agustín es abundantísima y es muy compleja, pero gran parte de la iconografía de San Agustín obviamente nos lo presenta en sus vestiduras de obispos, con vestiduras que son típicas de otra época, no las de San Agustín, ¿no? Como en esas obras de Pacher que hemos visto, hay muchas imágenes así de San Agustín. Otras que nos lo presentan con el hábito de fraile agustino, ¿no? También es extemporáneo eso, pero nos muestra, sí, un aspecto de su vida que es su vocación a la vida religiosa, a la vida monástica, ¿no? Y además el haber sido padre de una larga tradición de vida religiosa, pues San Agustín escribió una regla, ¿no? Para la vida de los monjes y para la vida de las monjas también en la diócesis de Hipona, ¿no? Lo que se llama la regla de San Agustín. Tiene una versión masculina y otra femenina. Se ha discutido muchísimo sobre eso, cuál es la primitiva. Aparentemente la primitiva es la regla para los varones, ¿sí? Según los estudios más depurados historiográficamente, y después está la regla para las mujeres. Eso que se llama regla de San Agustín, a lo largo de la historia del monacato y de la vida religiosa cristiana, ha sido adoptado por diversas congregaciones y órdenes, ¿no? Ha servido, por ejemplo, para regular la vida de los canónigos regulares ya desde el siglo VIII, cuando empiezan los canónigos regulares en la Iglesia Latina. O sea, los canónigos catedralicios se dan una regla de vida, ¿no? Los canónigos regulares. Los canónigos regulares, primero de los cabildos catedralicios propiamente dichos, empiezan a existir en el siglo VIII, con San Clodegango de Metz. Y eso toma normalmente para ordenarse la regla de San Agustín. Lo mismo van a hacer las congregaciones de canónigos regulares que empiezan en el siglo XI. Por ejemplo, los premonstratenses, ¿no? Y todos los canónigos regulares. Esos adoptan la regla de San Antonio de Padua, antes de hacerse franciscano, era canónigo regular, ¿sí? En Portugal. Eso sería la regla de San Agustín. Cuando Santo Domingo de Guzmán funde la Orden de Predicadores, va a tomar como regla la regla de San Agustín. Los llamados ermitaños de San Agustín, que había en Europa en el siglo XIII, XII, XIII, que vivían en comunidades apartadas de los poblados, esos seguían la regla de San Agustín. Y cuando en el siglo XIII, por mandato papal, se transforma en el orden de mendicante, van a seguir tomando la regla de San Agustín. Entonces, esto para resumir brevemente, pero la proyección histórica de esa regla que se llama regla de San Agustín es enorme, ¿no? Y es una proyección de ese
aspectos de la personalidad de San Agustín, que es su vocación y profesión de vida religiosa, ¿no? Que seguirá aún como obispo, porque siendo obispo en Hipona, él va a organizar también una comunidad de sacerdotes, de presbíteros que viven junto a él y que están, en la medida en que lo permite su vida, la de él como obispo y la de los otros como presbíteros, sigue una vida comunitaria de tipo inspirado, digamos así, en la vida maracana, ¿no? Digamos, para decirlo de una manera sencilla, Agustín organiza la casa episcopal, el Episcopium de Hipona, como una especie de monasterio. No es un monasterio, no son monjes, ¿está claro? Pero sí viven bajo una regla de inspiración monástica. Bien, ahora vamos a la parte geográfica que yo les había dicho que veníamos a ilustrar un poquitito. Aquí se ve bien en el mapa el área geográfica que se mueve la vida de San Agustín, ¿no? Este es el norte del África al que yo me refería, ¿no? Esto que está aquí es el África proconsular, acá está Cartago, y esto es la Numidia, que es el territorio propio de San Agustín. Y acá tenemos Italia, Roma, por supuesto, y Milán aquí al norte. Pero ahora vamos a ver un mapita más de cerca, aquí. Aquí tenemos el norte, la cornisa del África mediterránea occidental, ¿no? Esto es el África proconsular, ahí está Sicilia, ¿la ven? Si vuelvo al mapa grande, esto es Sicilia, esto es Italia, esto es el África, ¿no? Ahí tienen el eje geográfico donde se mueve San Agustín. Acá tenemos el África proconsular, que está en color medio violáceo, la Numidia, que es donde él nace, ¿sí? Aquí la que está en el medio, y las dos Mauritanias, la tingitana y la cesariense, ¿no? Esto es el África proconsular, la Numidia y la Mauritania. Y allá tienen una aproximación de la Numidia, donde se ven las ciudades que están ligadas a la vida de San Agustín, ¿no? Aquí está Tagaste, que es su ciudad natal, aquí está Madaura, que es donde él estudió primero, y después aquí, como ya decía, está Cartago, que es donde va a estudiar retórica. De Cartago vuelve a Tagaste, que es por aquí, después vuelve a Cartago a enseñar retórica y de ahí va a Italia, ¿no? O sea, es una vida geográficamente bastante concentrada de San Agustín, no es un hombre que haya viajado por todo el orbe mediterráneo. Viajó, cosa que en esa época era bastante común, ¿no? Pero bueno, y aquí les puse para ubicarse en la geografía actual, ¿no? Esto reproduce el mapa que ya mostré antes, y aquí tenemos Argelia y Túnez, ¿no? Que serían los dos países que corresponden a la Numidia y al África proconsular de la época de San Agustín. La villa de Tagaste, las pocas ruinas que quedan de Tagaste, están junto a una ciudad actual que se llama, es esta que está aquí, a ver, me voy a poner de otro lado porque si no. Esto que está acá se llama Souk Haras o Aras en Argelia, es el sitio que corresponde a la antigua Tagaste, o sea, la ciudad natal de Agustín. Si uno quiere visitar lo que era el lugar donde nació San Agustín, hoy día tiene que ir a Argelia, ¿verdad? Y en Túnez encontramos Cartago. Acá está Túnez, la capital de Túnez. Y Túnez está emplazada junto a lo que era la antigua Cartago, ¿no? La Cartago en que vivió Agustín, donde estudió, donde después enseñó, es la Cartago romana, ¿eh? Ustedes saben que Roma tuvo la ciudad original de Cartago, una ciudad púnica, o sea, fundada por los fenicios, ¿no? La llamada Guerra Púnica, ¿eh? Entre el siglo III y el II antes de Cristo. Primera, segunda y tercera guerras púnicas. En realidad, la llamada Tercera Guerra Púnica es una expresión punitiva de Roma contra Cartago que destruye la ciudad, la arrasa, y echa sal sobre donde había estado edificada para que ahí no vuelva a haber ciudad nunca más. Pero tiempo después los romanos edifican una nueva Cartago, ¿sí? Lo que se llama la Cartago romana. Esa es la que existía en la época de San Agustín. Bien. Uno cuando piensa en estos países, Argelia, Túnez, los piensa como países árabes, países del mundo islámico, ¿no? Bueno, eso obviamente es un hecho histórico posterior a la vida de San Agustín, ¿no? Ustedes recordarán que la conquista del norte del África por los árabes se produce entre los siglos 7 y 8 de la era cristiana, ¿sí? La conquista militar, no
la islamización y arabización de esos territorios, que es un proceso bastante más largo y lento. Pero en estos países se encuentran ruinas romanas espléndidas, a veces muy bien conservadas. Acá lo único que hago es mostrarles algunas ruinas romanas que están en Argelia y en Túnez, ¿no? Fíjense ustedes, eso es un pretorio, ahí tienen un teatro, y tienen la vista de una ciudad, ¿no? Donde se ve un arco triunfal magnífico, y cimientos de muchas edificaciones, casas. Aquí tienen una casa romana, una casa grande, y es muy interesante ver todos los mosaicos del piso, ¿verdad? Fíjense. Los antiguos romanos hacían, los mosaicos los usaban para el piso, Esto es parte de las ruinas de la antigua Cartago, está junto al mar, ahí se ve el Mediterráneo al fondo. Después de ahí pasa a Roma, ahí tienen la Basílica de San Pablo Extramuros, ¿no? Y de ahí a Milán, esto es la Basílica de San Ambrosio en Milán, ¿no? En las dos vemos el atrio, que era típico en las iglesias de esa época. Recuerden que empieza a haber basílicas cristianas a partir de lo que se llama la Paz de Constantino, ¿no es cierto? Las grandes edificaciones basilicales cristianas empiezan con ese edicto de licitud del culto cristiano que dije corresponde a Constantino y a Licinio, pero que está inspirado por Constantino en realidad, ¿no? De hecho, Constantino después va a luchar contra Licinio cuando Licinio deje de aplicar el edicto. Bien. Esta iglesita que está acá es una iglesita que se encuentra en un pueblo de la Toscana, se llama San Gimignano, al sur de Florencia. Y esta iglesia, que está consagrada a San Agustín, tiene pintado en el interior un ciclo de frescos sobre la vida de San Agustín, que es el más completo que hay. Lo pintó un pintor italiano del siglo XV llamado Benozzo Gozzoli. Y vamos a ver las pinturas de él. Esos son los frescos como están en los muros de la iglesia, y vamos a ver uno por uno, ¿no? Ese es San Agustín llevado por su padre a la escuela de Madaura, ¿no? Para que empiece a aprender la gramática. Ahí lo tienen más de cerca. San Agustín es ese que está con el cálamo en la diestra y un libro bajo el brazo izquierdo, ¿no es cierto? Bien. Por supuesto que los ropajes de estas pinturas son los de la época del pintor, no los de la época de San Agustín, ¿no? Ahí está San Agustín aprendiendo retórica en Cartago. Aquí lo vemos también, ahí está. Dando examen de retórica en Cartago. Esta es Santa Mónica orando por su hijo, ¿no? Ahí está. La oración de Santa Mónica, que es siempre para que su hijo se haga cristiano, ¿no? Aquí tenemos a Agustín partiendo de África hacia Roma, Agustín llegando a Roma, Agustín enseñando en Milán, lo vemos sentado en una cátedra, ¿no? Con los alumnos oyéndole. San Agustín conociendo a San Ambrosio, lo ven allá, ¿no? Aquí oyendo la predicación de San Ambrosio, que es el que está sentado en su cátedra, ¿no? Episcopal. Y acá está el famoso Tolle Lege, ¿no? San Agustín está abriendo la escritura para recibir el mensaje de Dios. Bien. Y aquí está el bautismo. San Ambrosio bautiza a San Agustín. Aquí tenemos dos episodios resumidos. Este y el que sigue son episodios que no están en las confesiones, ¿no? El famoso de San Agustín dialogando con el niño que aparece en la playa, ¿no? Sobre la Trinidad, ¿no? Y después San Agustín enterándose de la regla de unos monjes en el norte de Italia, que es un episodio que no tiene documentación sólida, pero aquí tenemos la muerte de Santa Mónica, ahí está más amplio, ¿no? La muerte de Santa Mónica. Ahí San Agustín ya aparece con hábito de fraile, ¿ven? Y con el cerquillo de los frailes, que era, es decir, es un fraile del siglo XV que está retratado ahí, un fraile con hábito agustino, ¿ven? Hábito negro de los frailes agustinos. Esta que está muy deteriorada es la que representa a San Agustín bendiciendo al pueblo al comienzo de su episcopado en Hipona, pero la figura del obispo es la que está prácticamente toda, se ha descascarado, ¿ven? No se ve el fresco. Acá está San Agustín, acá se ve
la mitra en lo alto, pero prácticamente no se divisa la figura. Perdón. Acá sí, vemos en estas dos figuras a San Agustín como obispo, ¿no? En una está refutando a un hereje que está frente a él de pie, y en la otra está en actitud de compositor de obras literarias, al mismo tiempo contemplando hacia lo alto, ¿no? Bien. Y esta es la muerte de San Agustín. Bien. Vamos a ir terminando con las imágenes. Esta iglesia, San Agustín muere en Hipona, mientras Hipona está siendo asediada por los vándalos, ¿sí? Recordemos que a comienzos del siglo XV se produce la irrupción de una primera oleada de pueblos germánicos que entran en el Imperio Romano, ¿no? Por el occidente. Los primeros han entrado por el oriente, que son los llamados godos, ¿no? Los visigodos, que entran en el 375 atravesando el Danubio y entran en los Balcanes, ¿no? No vamos a hacer la historia de todo eso. Pero en el occidente, en el 406-7, atraviesan el Rin toda una serie de pueblos, entre los cuales están los vándalos. Y los vándalos atraviesan todas las Galias, atraviesan España. Alguna parte de los vándalos se establece en el noroeste de España y otra parte va a la antigua Bética, lo que hoy día es Andalucía. Ahí se arman una flota los vándalos, ¿consiguen? Y pasan al África e invaden el norte del África, donde van a tener un reino que no duró mucho, pero el nombre de vándalos nosotros lo asociamos a acciones de violencia destructora, ¿no? Y de hecho fueron de los pueblos germanos que entraron en ese momento los únicos que hicieron eso, los vándalos. Los únicos que fueron destructores y violentos fueron los vándalos, especialmente que son los que tocaron al norte del África, digamos, ¿sí? Y además se dedicaron durante un buen tiempo a la piratería en el Mediterráneo. La conquista por los vándalos del norte de África va a provocar un amplio éxodo de cristianos, porque los vándalos eran arrianos, y los cristianos ortodoxos, los católicos, van a sufrir terribles persecuciones bajo el régimen de los vándalos, y va a haber una emigración notable de cristianos del norte del África a Italia. Primero a las islas, a Sicilia y a Cerdeña, principalmente, y de ahí al continente, hacia la Italia peninsular. Y esto lo menciono ¿por qué? Porque los cristianos de Hipona se van a llevar las reliquias de San Agustín, ¿no? Se las van a llevar a Cerdeña primero, y de Cerdeña van a pasar a Italia, y se van a conservar, y ahí se conservan hasta el día de hoy, en la ciudad de Pavía. Esta es la iglesia de San Pietro in Ciel d'Oro en Pavía, y en esta iglesia de Pavía, acá la vemos por dentro, esa es la nave principal, se ve el presbiterio del fondo, ¿no? ¿Sí? Aquí, el altar. Y fíjense esta edificación que está ahí, ¿no? Ahora la ven más de cerca. Esto es una maravillosa obra escultórica en mármol, ¿no? Esa que solamente los italianos tienen. Una magnífica pieza escultórica en mármol que es como un arca en que se guardan las reliquias de San Agustín, ¿sí? En la ciudad de Pavía. Muy bien. De aquí vamos a volver a decir alguna cosa sobre la obra de San Agustín y ya voy a ir terminando. Sí, discúlpenme, ya estamos, ¿no? ¿Sí? ¿Más o menos, padre? ¿Ya voy terminando? Sí, sí. Bien, me queda hablar sobre la obra ahora, pero lo que voy a decir es muy breve. Miren, ustedes tienen ahí una lista monumental de obras de San Agustín. Yo quería destacar solamente 3 aspectos de la obra de San Agustín, aspectos nada más, ¿no? De esta producción enorme, abrumadora de San Agustín, pero que en cuanto uno empieza a leerlo, hay que familiarizarse. San Agustín no es un escritor fácil, ¿eh? San Agustín tiene una mente compleja, no oscura, siempre lúcida, clara, pero escribe de una manera difícil. Quizás lo han notado en los pasajes que yo leí, ¿no? Que es una buena traducción castellana, pero San Agustín no escribe fácil. Tiene un estilo muy ciceroniano, San Agustín. Un estilo retórico complicado. Es un latín magnífico de San Agustín, pero es un latín complejo. Arma oraciones muy largas, frases
que incluyen periodos, lo que llaman gramática periodos, que son frases complejas de San Agustín. Tienen un ritmo mental muy denso y al mismo tiempo de largo alcance, digamos así. No dice las cosas sencillamente, las dice de una manera compleja. Y las dice muy bien en general, muy bien. Es un magnífico escritor. Eso es otra, San Agustín es un escritor impresionante, tiene un estilo propio, único, ¿no? Irreproducible, inimitable. Pero es un escritor difícil, hay que acostumbrarse. Pero en cuanto uno entra en el ritmo mental de San Agustín y en su ritmo literario también, se encuentra con un tesoro para toda la vida, ¿no? Eso es algo que les insto a frecuentar las obras de San Agustín, ¿no? Yo no me voy a decir por dónde empezar, porque cada uno podrá encontrar su camino según los intereses que tenga, pero hay obras que pueden servir muy bien para empezar a introducirse en el universo espiritual de San Agustín, como las narraciones sobre los salmos, o sea, los comentarios de los salmos, que son maravillosos, ¿no? O los tratados sobre el Evangelio de San Juan. Para otros podrán ser quizá mejores las obras filosóficas, por ejemplo, que mencioné hace un rato, sobre el libre arbitrio, el contra los académicos, los soliloquios, el tratado sobre la vida beata, el de orden sobre el orden. Bien. Yo quería destacar de toda esta obra tres aspectos, dije nada más, tres aspectos. Primero, San Agustín, como ustedes habrán visto, tiene una larga vida episcopal, ¿no? Y buena parte de esa larga vida episcopal, en cuanto se refleja en la producción literaria de San Agustín y en sus acciones concretas, es de combate contra las herejías y contra los errores en materia de fe. Y en este terreno, San Agustín confrontó tres errores principales que tenían una amplia presencia en el África de su tiempo. Primero, el maniqueísmo, al que él se había adherido siendo joven, ¿no? Segundo, el donatismo. Y tercero, el pelagianismo. Para explicar bien cada uno de estos tres asuntos haría falta una conferencia, claro, o un curso, pero yo voy a ser muy escueto, muy brevísimo, no pretendan entender todo lo que diga, porque si no, si yo trato de explicar esto, ya tendría que hacer una clase tan larga como la que llevo hasta ahora. Bien. Elementalmente, así que, pero sí puedo decir algo para que ustedes retengan lo siguiente. Miren, el maniqueísmo, como yo dije hace un rato, es una herejía básicamente, si se lo considera en cuanto es una herejía, porque el maniqueísmo es una religión aparte del cristianismo que tiene su origen en Persia, ¿sí? El fundador del maniqueísmo en Mani, en el siglo IV, en Persia. Es una religión que deriva de la antigua religión de los persas, que es lo que se llama el mazdeísmo o zoroastrismo. Pero el zoroastrismo lo reinterpreta Mani en un sentido radicalmente dualista. O sea, el universo está constituido en base a dos principios. Un principio bueno y un principio malo, que son de la misma jerarquía y son coeternos e iguales entre sí en poder y en relevancia. ¿Está claro? Hay un principio malo y un principio bueno. Y toda la realidad resulta de la polaridad entre estos dos principios. Fíjense que esta manera dualista de pensar, el bien y el mal están en el mismo plano ontológico, es una de las maneras más recurrentes a lo largo de la historia humana de negar a Dios. Porque obviamente si usted pone en lugar del único principio real, que es Dios, dos principios, está negando a Dios, ¿no? ¿Es claro eso o no? Es una negación clarísima. Pero dije que es una de las maneras de negar a Dios más recurrentes en la historia, porque no es una negación explícita de Dios, no, porque el principio bueno es Dios. Pero frente a Dios, principio bueno y un principio malo igualmente poderoso, que está en el mismo plano ontológico de Dios. Y toda la realidad se constituye ¿por qué? Por el conflicto entre estos dos coprincipios. Esto es el dualismo metafísico propio del maniqueísmo. Esto lleva a consecuencias antropológicas. El hombre también está constituido por los dos principios. Y entonces el hombre tiene dos almas. Hay una versión de San Agustín que se llama así: sobre las dos almas contra los maniqueos. ¿Sí? Los maniqueos sostenían que en el hombre hay un alma buena
y un alma mala. Lo que hacemos de bueno es porque prevalece el alma buena, y lo que hacemos de malo es porque prevalece el alma mala. Y fíjese que eso suprime, entre otras cosas, el libre arbitrio de la voluntad y la responsabilidad personal sobre los propios actos, ¿no? ¿Por qué? Claro, nosotros somos un momento de ese conflicto, que es el conflicto cósmico entre el bien y el mal, ¿verdad? Bien. No hay una sola alma, sino que hay dos almas que están luchando entre sí. A veces prevalece una, a veces prevalece la otra. Este dualismo de los maniqueos también tiene proyecciones desde el punto de vista del conocimiento. Los maniqueos son gnósticos, dije, claro, porque en realidad nosotros somos como momentos del todo. Y hay algunos que llegan a identificarse con el todo, y por lo tanto son portadores del conocimiento y de la sabiduría. ¿Está claro? Las revelaciones que sostienen las distintas religiones son superadas por los gnósticos, que son los que tienen la verdad completa. Y por eso, en el occidente ya ampliamente cristianizado del África de San Agustín, los maniqueos se presentaban como gente que tomaba todo lo que el cristianismo tenía de verdadero, pero a su vez lo unían a lo que tenía de verdadero cualquier otra religión. ¿Está claro? Porque el gnóstico maniqueo, o sea, el maniqueo perfecto, está por encima de cualquier religión y es el auténtico intérprete de todas las religiones. ¿Está claro? Fíjense, esa manera de pensar también nos remite a cosas que tenemos hoy día, ¿no? Los maniqueos hoy día no se llaman maniqueos, pero que los hay, los hay. No, fíjense que cuando yo dije un dualismo, si uno va al pensamiento de los últimos siglos, yo dije es recurrente esto, ¿no? Piensan como los maniqueos, por ejemplo, los albigenses del siglo XII y XIII, ¿está claro? Que son también dualistas metafísicos. Pero también piensan, en el fondo como ellos, todos los dualistas metafísicos historicistas del siglo XVIII, XIX en adelante, Hegel y sucesores. ¿Está claro lo que digo? Precedidos por un monje benedictino francés apóstata del siglo XVIII, que ya pensaba igual. Bien. Pero en Hegel este dualismo está clarísimo. Lo llevo a una analogía, si no digo que Hegel es un maniqueo, pero tiene algo en común profundísimo con los maniqueos. ¿Qué es? Ese dualismo de los principios. Toda la realidad es una contradicción. ¿Está claro? Y se desarrolla a través de la contradicción. No hay un único principio. Hay sí y no. ¿Está claro? Y las dos, la tesis y la antítesis. Y vale tanto lo uno como lo otro. Claro, la síntesis recoge las dos cosas, pero a su vez tendrá su antítesis, y así siempre. Es una perpetua lucha, un perpetuo conflicto. Y Dios es sustituido por el conflicto. ¿Está claro? No hay un principio que es la verdad, que es el bien, que es la belleza suprema, que es la vida, que es la fuente creadora de todo cuanto existe. No. La creación desaparece también en los esquemas dualistas, ¿eh? Es reemplazada por ciertos tipos de emanación o de composición ontológica entre el principio bueno y el malo, de cuya mezcla dimana todo. ¿Se entiende? Bien. San Agustín, el maniqueísmo a su vez tenía consecuencias morales. Los perfectos maniqueos, por ejemplo, hay cosas actualísimas en los maniqueos. Los maniqueos no soportaban que se matasen animales. Eran animalistas los maniqueos, ¿está claro? La gente imperfecta mata animales, pero los perfectos no, jamás. Los maniqueos perfectos, eso es típico de todos los gnósticos, ¿no? Hay los supremos, que son los auténticos espirituales, y los otros que se tienen que dejar guiar por esto, pero que nunca pueden llegar a la perfección, ¿no? Los perfectos despreciaban las relaciones matrimoniales, pero sobre todo la procreación.
no condenaban las relaciones sexuales, pero sí la procreación. Fíjense ustedes qué cosa. Nihil novum sub sole, ¿no? Nada nuevo bajo el sol. Por eso dije, hoy día hay muchos que no son maniqueos, pero son maniqueos, ¿no? Hay maniqueos a patadas en la actualidad. El maniqueísmo tiene aspectos interesantísimos, no vamos a desarrollar. San Agustín va a luchar denodadamente contra el maniqueísmo, asentando que es, ¿qué cosa? ¿Qué principios? La unicidad del único Dios soberano, creador de todas las cosas. Primero que nada, todas las cosas creadas por Dios son intrínsecamente buenas. Es una doctrina fundamental de San Agustín y de todos los padres de la Iglesia frente al maniqueísmo, ¿no? Y el mal, propiamente dicho, es el mal moral que viene del mal uso del libre arbitrio de la voluntad humana, que también es un bien por naturaleza. ¿Está claro? San Agustín dedica su gran obra, los 3 libros del libre arbitrio, a mostrar la existencia del libre arbitrio contra todo fatalismo y determinismo y a sostener que el libre arbitrio es una perfección del hombre que tiene que ver con su ser imagen de Dios, es decir, ser una criatura racional, dotada de inteligencia, de voluntad, de memoria, inteligencia y voluntad, como dice siempre San Agustín. Pero el libre arbitrio implica un posible buen uso y un posible mal uso, porque es el libre arbitrio de un ser finito y por lo tanto limitado y falible. ¿Está claro? Bien. Y de ahí vienen 2 cosas: la dignidad del ejercicio del libre arbitrio en el hombre y la responsabilidad del hombre sobre sus actos personales. De cada hombre que tiene una sola alma, por supuesto, ¿no? Y que es responsable de sus actos libres y voluntarios, ¿verdad? Todas estas son doctrinas que San Agustín sostiene y a partir de ellas va refutando progresivamente los errores. Pero los maniqueos tienen otros errores que son específicamente en relación con la Escritura. Los maniqueos despreciaban el Antiguo Testamento, por ejemplo. ¿Está claro? El Nuevo Testamento lo sostenían y lo reinterpretaban a su manera, como herejes que eran. Pero el Antiguo Testamento lo despreciaban en propio. Ahí es donde los maniqueos coinciden con otros herejes del siglo II, III, como Marción, como los gnósticos en general, ¿no? San Agustín, frente a eso, lo que desarrolla es la doctrina de la unidad de los 2 testamentos, que es de la fe cristiana, ¿verdad? Y aquella frase famosa de San Agustín, que ustedes seguramente conocen: el Nuevo Testamento está oculto en el Antiguo, el Antiguo Testamento se manifiesta en el Nuevo, ¿verdad? Pero hay una unidad esencial porque los 2 son palabras del mismo y único Dios verdadero, que es el creador del cielo y de la tierra, que es el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. No hay oposición entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento planifica el Antiguo prepara y anticipa el Nuevo, y hay que entenderlo siempre en perfecta unidad. Bueno, aquí esto me da pie, esto lo sostiene claramente San Agustín contra los maniqueos también, y esto me da pie a presentar otro aspecto de San Agustín, que es el aspecto bíblico. San Agustín es un gran estudioso de la Biblia, es un gran comentarista de la Sagrada Escritura, pero la comenta siempre desde la unidad de la doctrina de la fe y con toda la profundidad del saber teológico. ¿Está claro? En San Agustín, como en los santos padres en general, no se disocia estudio de la Sagrada Escritura de teología. Las 2 cosas forman una unidad inseparable. Se hace teología estudiando la Escritura y no se puede entender la Escritura sin profundización teológica del misterio. Las 2 cosas son indisociables. Vuelvo a las herejías. La segunda que mencioné era el donatismo. La secta de Donato es una secta distinta al maniqueísmo, es de origen propiamente eclesial, pero Donato, ¿qué es lo que sostiene? Que el eje, el núcleo, los donatistas eran lo que voy a llamar sectarios puritanos, digamos, pero su puritanismo era un puritanismo asociado ¿a qué? A la idea de que solamente son válidos los sacramentos que son administrados por hombres perfectos, santos. ¿Está claro? Es una herejía básicamente eclesiológica la de los donatistas. Frente a los donatistas, ¿qué va a sostener San Agustín? Constantemente el misterio sacramental como lo entiende la Iglesia, es decir, los sacramentos no adquieren su validez de la virtud de quien lo administra, sino del poder y de la voluntad de Dios. Y por lo tanto, sea el ministro virtuoso o no,
sea el ministro santo o no, el sacramento es válido. Y San Agustín opone al error de los donatistas la práctica común de la Iglesia, y San Agustín les pone frente a ellos la práctica constante de la Iglesia Católica, tanto en Oriente como en Occidente, de considerar válidos los sacramentos del bautismo, principalmente administrados por herejes. Pero al sostener esto, San Agustín dice una cosa que es importantísima, introduce una distinción que es de toda la doctrina católica de siempre. Los herejes pueden administrar válidamente el bautismo, ¿está claro? En la medida en que lo hagan con la intención adecuada, el bautismo que administran es válido, y en el nombre de la Trinidad Santísima, por supuesto, ¿no? Tienen el sacramento, dice, aunque no tengan el fruto del sacramento. Esto también es importante recordarlo, ¿no? Administran el sacramento, pero el que recibe el sacramento en una secta herética, dice San Agustín, tiene el sacramento, pero no tiene la gracia del sacramento. Porque esa solamente la puede tener el que participa de la unidad de la única Iglesia verdadera, es decir, en la unidad de la Iglesia Católica. ¿Está claro? No hay que volver a bautizar al que ha sido bautizado en la secta herética, pero al reconciliarlo con la Iglesia verdadera, y solo entonces participa del fruto del sacramento, que es la gracia que da el sacramento. Bien. Esto también es una doctrina importantísima para recordar hoy día, ¿no? Obviamente que puede haber un sacramento válido fuera de la comunión de la Iglesia Católica. Esto es lo que San Agustín defiende frente a los donatistas, y sobre todo referido al bautismo, ¿está claro? Pero esta distinción de San Agustín también es importantísima. No es lo mismo recibir el sacramento que recibir el fruto del sacramento, que es la gracia. Y esa gracia está ligada ¿a qué? A la comunión en la Iglesia Católica. Bueno, contra los donatistas tiene varias obras de San Agustín, ustedes las pueden encontrar acá. Algunas se ve claramente que son contra los donatistas, otras no, pero, por ejemplo, tiene una réplica a la carta de Parmeniano y una réplica a las cartas de Petiliano. Esos dos son donatistas. Y la tercera herejía fundamental que combate Agustín es el pelagianismo, ¿no? Pelagio es un hereje que, ¿qué es lo que niega fundamentalmente? Primero que nada, el misterio del pecado original. La primera negación fundamental de los pelagianos. Los pelagianos, y sobre todo Juliano, que es el pelagiano más importante con el que discute San Agustín, ¿no? Juliano el obispo de Eclana, o Eclano. Y es el principal interlocutor pelagiano de San Agustín. Juliano sostiene a rajatabla que sería una injusticia de parte de Dios que el pecado de un solo hombre les sea imputado a todos los demás, ¿no? Rechaza el misterio del pecado original de plano y argumenta contra él constantemente, ¿no? Y lo otro que niegan los pelagianos es la necesidad de la gracia para la salvación, nada más y nada menos. El pelagianismo es una forma de naturalismo, podríamos decir, ¿no? La naturaleza humana por sí sola basta para llevarnos al fin, con alguna ayuda de Dios. La gracia es un auxilio que Dios da al que lo necesita, cuando lo necesita, pero no es nada más que una especie de empujoncito para que la naturaleza realice su obra, ¿no? Y alcance su fin, que por sí sola puede alcanzar. Fíjense ustedes lo que implica esto, ¿no? Es una cosa tremenda esto. De nuevo, hoy día tenemos montones de pelagianos, por nuestras calles. El pelagianismo es naturalismo, y si hay algo que San Agustín ha enseñado con abundancia y con énfasis, es la necesidad de la gracia para la salvación. La necesidad de la gracia para ser rescatado del pecado de origen, que es pecado de todos, porque en Adán pecamos todos. ¿Está claro? El pecado de Adán es un pecado de todos los hombres. Y todos tenemos que ser rescatados del pecado de Adán. La práctica de la Iglesia muestra esto, dice San Agustín. El bautismo de los infantes, ¿está claro? Porque el bautismo es siempre redentor, eso lo negaba Juliano.
Julián decía que el bautismo se daba con un fin a los niños, con otro fin a los adultos. A los adultos para la remisión de sus pecados, a los niños simplemente para simbolizar que entraban en la iglesia. Pero no necesitaban ser redimidos. ¿Está claro? Una doctrina muy a la moda del naturalismo de hoy día también, ¿no? ¿Para qué bautizar a los chicos si no tienen pecado, pobrecito? ¿Qué hizo de malo? Bien. Esas maneras de pensar totalmente humanas, naturalistas, existían en la época de San Agustín como existen hoy día, pero San Agustín obispo las combate enérgicamente con todas las fuerzas a su alcance, ¿no? Con su predicación, con sus obras escritas. Toda esta masa de escritos San Agustín no tenía mucho tiempo para escribir, ¿eh? Se piensan ustedes, era obispo, así que como obispo tenía innumerables tareas. Hasta tareas que los días los obispos no tienen, como por ejemplo, hacer de juez de paz. Había ciertos litigios civiles que se le llamaban a los obispos directamente, claro, en esa época, en el Imperio Romano. Así que trabajaba todo el día. Cuando llegaba la tarde, entonces sí, se prendía una lamparita y se ponía a escribir unas cuantas horas, ¿no? Eso también forma parte de ese ascetismo espiritual de San Agustín y de ese ascetismo del trabajo, como decía, él trabajaba como un enano. No sé de dónde viene eso de trabajar como un enano. Trabajaba todo el tiempo. Trabajaba todo el tiempo. Mientras estuvo en este mundo, trabajó y trabajó y trabajó. ¿Qué es lo que corresponde? Porque la vida en este mundo es una milicia, ¿no? Bueno, pero también hay que descansar un poco, ¿sí? Y ya son las 11:05. Así que yo voy a dejar de hablar y ustedes de oírme a mí, ¿sí? Una sola cosita les voy a leer para terminar, así nos vamos con las palabras de San Agustín en el oído, no con las mías, ¿sí? Yo dije que iba a tocar 3 aspectos, pero por ahora no los menciono. Uno era el combate contra las herejías, otro el carácter de los estudios escriturales de San Agustín, y el tercero era su filosofía, pero la filosofía se las dejo, ¿sí? El pensamiento filosófico de San Agustín es interesantísimo, pero en una presentación inicial de San Agustín me parece que es mucho más importante destacar su carácter de cristiano y de teólogo. Bien. Voy a leer para terminar el fin del Tratado 35 sobre el Evangelio de San Juan, que dice así: cuando llegue pues nuestro Señor Jesucristo, y como dice también el apóstol Pablo, saque a luz lo oculto en las tinieblas y muestre los pensamientos del corazón, para que cada uno reciba de Dios la alabanza merecida, entonces, en presencia de aquel día, no habrá necesidad de lámparas, ni se nos leerán los profetas, ni se abrirán las epístolas del apóstol, ni iremos en busca del testimonio de Juan, ni necesitaremos siquiera del Evangelio mismo. Desaparecerán pues todas las escrituras, que como lámparas estaban encendidas en la noche de este siglo, con el fin de no dejarnos en tinieblas. Una vez desaparecidas todas estas lámparas, para que nadie crea que nos son necesarias para alumbrarnos, y que los hombres mismos de Dios que nos suministraron estas lámparas vean en nuestra compañía aquella verdadera y clara luz, retirados, digo, ya como inútiles todos estos adminículos, ¿qué es lo que veremos? ¿Qué será lo que apaciente nuestra inteligencia? ¿Qué será lo que alegre nuestra vista? ¿Cuál será el principio de la alegría aquella que ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni ha experimentado jamás corazón humano alguno? ¿Qué será lo que veremos? Os pido que améis conmigo y que corráis en la misma fe que yo. Deseemos y suspiremos por la patria del cielo y que nos creamos peregrinos hacia abajo. ¿Qué será lo que entonces veremos? Que lo diga ahora mismo el Evangelio. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba en Dios, y el Verbo era Dios. Vendrás a la fuente de donde se esparció sobre ti aquel rocío, y allí, de donde el rayo de luz fue lanzado de manera refleja e indirecta sobre tu corazón en tinieblas, verás al descubierto la luz misma, con tal de que la limpieza de tu corazón pueda soportarlo. Queridísimos, lo que recuerdo haberos dicho ayer nos lo dice Juan mismo. Ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha mostrado lo que seremos. Sabemos que cuando se nos muestre, seremos semejantes a Él, pues le veremos como es. Yo me estoy dando cuenta de que vuestros afectos se levantan con los míos hasta el cielo, pero este cuerpo sujeto a la corrupción pesa mucho sobre el alma y la terrestre morada oprime la inteligencia, que piensa mucho.
Yo tengo que dejar el libro y vosotros tenéis que ir también cada uno a su casa. Qué felicidad ha sido para nosotros esa luz común y qué gozo y qué alegría tan inmensos. No nos apartemos de ella cuando nos alejemos unos de otros. Este mensaje de San Agustín es algo que podemos recoger en nuestros corazones y en nuestras mentes, ¿no? Esta luz de la verdad que nos viene del Señor, del Verbo unigénito del Padre que se ha hecho carne, es lo que tenemos que conservar siempre en nuestros corazones y en nuestras mentes, aunque nos separemos entre nosotros, mientras vivimos unidos por la fe hasta que lleguemos a unirnos en la visión, si Dios lo quiere. Muchas gracias.